tráquea, pulmones, comprenden la vía aérea inferior. Y esto tiene una relevancia muy importante. La patología más común, más cotidiana del aparato respiratorio, ¿cuál creen que es para ustedes? La neumonía, ¿no es cierto? Y ese interés de la neumonía, desde el punto de vista semiológico, parte de su fisiopatología. ¿Cómo empieza la neumonía? ¿Cómo empieza la neumonía? ¿Cómo nos enfermamos de neumonía? Por microorganismos. ¿De contagio directo? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿De contagio directo? ¿Ah? No. Es de la vía aérea superior. ¿Qué es lo que sucede? Es por eso que nosotros debemos tener bastante cuidado, porque ahora que hace frío, por ejemplo, ¿no? Si nosotros nos descuidamos y nos contagiamos de un cuadro viral de la vía aérea superior, nosotros tenemos gérmenes, saprofitos en todo nuestro cuerpo, más aún en el sistema respiratorio de la vía aérea superior. Hay estafilos, hay estreptococo, hay virus, los tenemos ahí, pero nuestro sistema inmunológico permite que haya una homeostasis en donde estos gérmenes no se desarrollan. Pero ¿qué pasa cuando, digamos, nos contagiamos o reactivamos un proceso debido al frío? Y ojo que algunos dicen que el frío no tiene nada que ver con la génesis de un resfriado, de una enfermedad. Claro que sí, porque el frío que produce físicamente en una arteria, en un vasoconstricción, menos flujo sanguíneo y por lo tanto menos leucocitos. Al haber menos leucocitos, los bichos que están acá desarrollan, crecen, proliferan. Entonces tenemos que congestión de la vía aérea superior, secreción de la vía aérea superior, y eso sobrepasa, digamos, la cantidad de secreción que hay en el tracto superior, y lo destructimos, nos pasamos la secreción o nos la aspiramos hacia la vía aérea. Entonces los gérmenes pasan, se ubican y desarrollan la enfermedad. Ese es el mecanismo por el cual se desarrolla la neumonía. No es tanto contagio, sino es una proliferación bacteriana de los gérmenes de la vía aérea superior que proliferan bajo ciertas condiciones y que los aspiramos para que lleguen a la vía aérea inferior, ¿no? Ese es el mecanismo por el cual se desarrolla una neumonía en la vía aérea. Eso es importante tenerlo siempre. Por eso se dice, no tome bebida helada. ¿Por qué no tomo? No quiero tomarlo. Si estamos resfriados, vamos a hacer más vasoconstricción, por lo tanto menos irrigación sanguínea, por lo tanto menos proliferación bacteriana, más proliferación bacteriana, y el riesgo de hacer una neumonía sí existe, ¿no? Nos debemos cuidar, debemos recomendar, sobre todos los ancianos, los niños, no exponerse, ¿no? A que haya una, digamos, proliferación de gérmenes de la vía aérea superior. Eso como un agregado a la distribución anatómica desde el punto de vista semiológico de la vía aérea. Las enfermedades pueden provocar cualquier parte, ¿no es cierto? Tráquea, bronquios, nódulo linfático, pulmones a nivel de mediastino, vasos sanguíneos. Todas estas estructuras son sensibles de desarrollar alguna enfermedad. ¿Y qué debemos hacer? Correlacionar los datos que vamos a tener en la historia clínica, es decir, por los signos y síntomas para plantear síndrome de enfermedad. Eso también es muy, muy importante. La historia clínica nos va a dar información importante del interrogatorio. ¿No es cierto?
tenemos que ser muy acuciosos. Así como la radiografía de pulmones, como siempre digo yo a los chicos de medicina interna, en una radiografía tenemos que ver la imagen blanca, siempre va a ser una lesión pulmonar en una radiografía. Una lesión blanca siempre va a ser una lesión. Una lesión negra también, más negra el ojo también, pero mayormente la blanca. Entonces, ¿qué buscamos? Ustedes siempre buscan en una radiografía si hay puntitos blancos, si hay rayas blancas o si hay huecos negros. Son las tres lesiones básicas que tienen que ver con una radiografía. El puntito es el infiltrado pulmonar, que es evidencia de secreción en el alveolo. La raya blanca, la rayita fina que cruza, es patrón intersticial, que no se debe ver rayas, pero cuando vemos rayitas blancas estamos hablando de que hay un engrosamiento del tejido intersticial pulmonar, y cuando hay huequitos o huecotes negros es porque hay una cavidad, es porque hay una bula episematosa, ¿no es cierto? Y ya es un pulmón más aireado, por eso se ve más negro. Entonces nunca se olviden de eso. Punto, raya, hueco. Ustedes para empezar solamente ven, buscan. Donde vean raya, me parece que hay una imagen intersticial. Donde haya punto, puede ser, siempre puede ser, un infiltrado pulmonar. Donde vean un huequito más negro, puede ser una cavidad, puede ser una bula, ¿no? Un patrón episematoso, porque cuando hay más aire se ve más negro. Y así como se ve en una radiografía, igual en el interrogatorio. ¿Qué es síntoma principal? Desde el punto de vista científico, la tos, síntoma cardinal, semiológico. ¿Qué otro síntoma? ¿Ah? Puede ser disnea. ¿Qué más? Signo. Puede ser un aleteo nasal. El aleteo nasal en niños significa neumonía. En niños el aleteo nasal es neumonía. Ya, entonces tenemos fiebre, tenemos tos, tenemos disnea, tenemos aleteo nasal. ¿Qué otro signo o síntoma? La expectoración. Expectoración puede ser, pero algo más evidente. No, ya le dijeron disnea. Dolor torácico. Ojo, dolor torácico es importantísimo. Falta uno más, el más importante. Fiebre. No. ¿De qué color es la aceituna? Cianosis. La cianosis, ¿no? Es sobre esa base de esos signos y síntomas van a estar agrupadas todas las enfermedades desde el punto de vista respiratorio, digamos, observándolas como signo o síntoma, ¿no? Entonces, eso nunca se olvida. Supongamos, neumotórax, síntoma principal, el neumotórax, insuficiencia respiratoria. El pulmón se colapsa, me falta aire, dejó de funcionar un pulmón se hace un muñón. Todo este pulmón se reduce y se hace como un puño y se queda acá, porque hay un cambio de presión en la cavidad pleural que hace que colapse, se hace un hueco el pulmón. Entonces sale aire hacia la cavidad y como es otro tipo de presión negativa, se colapsa. Entonces perdemos un pulmón y ¿qué cosa pasa? Dificultad respiratoria, ¿no? Falta de aire. ¿Qué más? Dolor. El colapso pulmonar arrastra la pleura, produce dolor brusco, repentino. Antecedentes, de acuerdo al interrogatorio, contusión, golpe. Que puede haber producido una fisura, una fractura costal y esa astilla del hueso pinza el pulmón o de manera espontánea, sin necesidad de un trabajo, ¿no? Estamos resumiendo signología importante que deben tener en cuenta, ¿no? Entonces, esa es una. Y ojo, por ejemplo, miren, yo justo lo del martes que venía porque tenía que recibir un familiar que viene de Estados Unidos y que se fue para allá. Es un paciente que llegó, paciente senil, y entonces paciente senil
con demencia, justamente demencia senil, postrado crónico, entra en un cuadro séptico, fiebre, hipotenso, taquicárdico, está chocado el paciente, lo llevan al hospital de policía, me llevan de ahí porque todos me conocen, oye, llegó un familiar, ¿qué pasa esto? Sí, le digo, es una sepsis, es un cuadro de sepsis infecciosa, hay que poner antibiótico, ya se le hace todos los exámenes y de repente en la radiografía de tórax, el emergencista me llama y me dice, oye, hay un neumotórax en 2/3 del pulmón izquierdo, compromete el tercio medio y el ápice, ¿no? Un neumotórax. Y hemos llamado al cirujano de tórax a venir al residente y dice, ya, lo van a preparar para colocar tubo de drenaje y drenar. Y yo le dije, pues, wait a moment, y dice, ¿por qué le hacen poner el tubo? ¿Por qué se le pregunta? Porque le dije, ¿por qué le vas a poner el tubo? Encontré un neumotórax, ¿eh? El paciente entró por una sepsis, hipotenso, febril, despierto. Yo le dije, no, todavía no le pongas tubo. ¿Por qué le dices asistencia en emergencia? ¿Qué hemos dicho de los síntomas neumotórax? Dificultad respiratoria, dolor. El paciente nunca tuvo dificultad respiratoria. Nunca le ¿por qué le tomas tubo? Sí, pero hay una mala. Está bien, pero ese neumotórax no es agudo. Probablemente lo tenga ya meses. Se ha encapsulado, se ha fibrosado y ahí está. ¿Para qué le pones un tubo? Un paciente que está con una sepsis, está impotente, está chocado, le pones un tubo, le haces el viaje sin escalas en el San Pedro, por lo sabe compensar. Entonces, la clínica manda. ¿No? La clínica, usted tiene que ser muy acucioso. Tal cosa, a ver, confirme. ¿A dónde se van a remitir? A la evolución clínica. ¿Qué tuvo previamente este paciente? ¿No? ¿No tiene? ¿Y por qué? A ver, revisemos. Ustedes tienen que ser, en ese sentido, muy acuciosos. La clínica es la que manda. La clínica siempre, eso tengan lo presente. ¿No? La clínica es la que manda. Entonces, la historia se basa en el interrogatorio. Una neumonía, síntomas clásicos de la neumonía, estamos hablando del interrogatorio. Síntomas clásicos de neumonía, ¿ah? Tos, dolor torácico y fiebre. Tos, dolor y fiebre. ¿Y por qué hay dolor en la neumonía? ¿Por qué hay dolor en la neumonía? Inflamación de... No, por ahí. Patinaste, estabas bien patinaste. Inflamación del pleura. La irritación, la inflamación del parénquima, como la pleura es una membrana serosa que recubre al pulmón, ¿no es cierto? La inflamación del pulmón por vecindad inflama la pleura. Y la pleura es la que duele, no el pulmón. Cuando hay dolor torácico de origen pulmonar, no es el pulmón, sino la pleura. Entonces se inflama la pleura, hay una exudación, es decir, hay un pequeño derrame pleural por el componente inflamatorio. Y el paciente tiene dolor por irritación de la pleura y porque comienza a llenarse de un poco de líquido la cavidad pleural. Entonces, los pacientes con neumonía, en un 80% de los casos, cursan con un derrame paraneumónico. ¿No? Semiológicamente, usted decide dolor, puede haber un derrame pleural. ¿No? Que lo vamos a evidenciar en la red. Mínimo, pero suficiente como para que produzca dolor. Entonces, el interrogatorio nos va a permitir saber, conocer cuáles son los síntomas. Dificultad respiratoria, tos y hemoptisis, entonces, no. Dificultad brusca, repentina, caminando normal, es decir, como un neumotórax, te escupe sangre, polimneico, embolia pulmonar, ¿no? Embolia.
sinusitis, dificultad respiratoria, de repente es una embolia pulmonar. ¿No es cierto? Después, ¿qué más? Baja de peso, fiebre, dolor torácico progresivo. ¿Qué cosa es? Dolor torácico inspiratorio en punzada, como se dice, ¿no? En hincada. Cada vez que el paciente respira, duele y deja de respirar, fiebre, diaporesis, baja de peso. ¿Ah? Fibrosis, no. Siempre, dolor en cada tipo puntada en el tono, dolor inspiratorio es reflejo pleural. Siempre que usted le haga respire hondo, no tome aire, respira y me duele cuando inspiro, eso es dolor pleurítico. Pleurítico, dolor pleurítico, ¿no? Y yo les dije, baja de peso, fiebre nocturna, dolor torácico, inspiratorio, derrame pleural, probablemente de tuberculosis, un derrame, una pleuralgia, y así sucesivamente. Los signos y síntomas del interrogatorio nos van a dar una lucidez del cuadro clínico solamente con el interrogatorio, ¿no? Dato de filiación, definitivamente, dónde vive, cómo vive, ¿no es cierto? Cómo su alimentación es importante también, ¿no es cierto? Antecedentes, enfermedad actual, la reacción anésica respiratoria, ¿qué enfermedades respiratorias ha tenido antes? ¿O qué otro dato en revisión anamnésica? ¿Solamente las enfermedades que él puede haber tenido antes? En el caso de una neumonía puede ser si está hospitalizado más de 48 horas. Ya, antecedentes de hospitalización, sí. ¿Qué más? ¿Qué pasa con esto? Disposición genética. En el Perú. ¿En el asma? En el Perú. Sí, tiene familiar con TBC. Familiar con TBC. Familiar con TBC que haya tenido recientemente o antiguamente. Eso puede explicar muchas veces la causa de la enfermedad por la cual el paciente acude a la consulta, ¿no? Bien. Entonces, dentro de los familiares eso es importante. Patológicos, las enfermedades que puede haber tenido. Personales, ¿qué más? A ver si hay acá. Y esta, ¿no? La edad. ¿Importa la edad? Sí, importa la edad. Un paciente que viene con tos y hemoptisis de 25 años es 25 años, tos y hemoptisis. Debe ser un paciente de 80 años con tos y hemoptisis. Cáncer. Cáncer de pulmón. La edad influye bastante. Igualmente el sexo, ¿no? ¿Quién tiene más cáncer de pulmón por tabaquismo? ¿El hombre o la mujer? ¿Ah? Dicen la mujer. En nuestro medio no, pero mayormente a nivel mundial la mujer es más propensa a hábitos humanos. La raza indudablemente también influye, el estado civil influye, para enfermedades respiratorias el estado civil influye. El estado civil, ¿cómo influye? ¿El soltero es diferente al casado? Claro que sí, ¿no? Ya lo hemos visto en la historia general, ¿no? El soltero se levanta a la hora que le da la gana, come a la hora que le da la gana, si quiere duerme, si quiere no duerme, ¿no? El casado tiene ya más responsabilidad, ¿no? Y es un poco más formal con respecto a sus hábitos. Y la enfermedad respiratoria en nuestro medio lamentablemente está estrechamente relacionada con el tipo de vida que llevamos. Tuberculosis no la vamos a erradicar del país mientras haya infertilidad, mientras haya ignorancia, no sabemos comer, no comemos a nuestras horas, no dormimos a nuestras horas, tenemos hábitos de alcohol, tabaco, drogas.
Entonces, es un caldo de cultivo para que el bacilo tuberculoso persiste en el clima. Siempre, nosotros todos acá estamos infectados, todos. ¿En qué momento vamos a hacer cuando no necesariamente seamos drogadictos, pero no, simplemente quieren tener tuberculosis cuando baja nuestro sistema inmune? ¿Y cuando baja? No tomemos desayuno. No tomemos desayuno, ¿no? O comamos nuestra rica comida peruana de caldo de gallina, champañita, que no nutre para nada, no nutre para nada, pero es muy rica, pero no nutre. ¿No es cierto? Nosotros comemos de desayuno caldo de gallina, que es agua con grasa, sal, limón y ají. Esa es la manteca del caldo de gallina. Agua, grasa caliente, limón, sal y ají. Que no nutre en lo absolutamente nada, no nos da el aporte proteico. Ustedes saben que la respuesta inmunal está por anticuerpos, está dada por anticuerpos. ¿Y qué es un anticuerpo? Es una fracción de inmunoglobulina. ¿Y cuál es la estructura de una inmunoglobulina? Proteína. Si no comemos proteína, no vamos a tener inmunoglobulina. Así de simple de ecuación. De simple de ecuación. ¿Es cierto? Si en la mañana tomamos una taza de leche, comemos un huevo sin pan, sin nada más, ustedes tienen su requerimiento proteico para todo el día. Se come un caldo de gallina, su champañita, su tallarín, ¿no? Y su café, no tiene nada de proteína, solamente es una dieta calórica, nada más, de grasa con sal. Entonces, mientras esto no lo cambiemos, definitivamente no vamos a erradicar. No, la vez pasada creo que le conté en el desayuno no me llevó a tomar que yo lo pagué porque yo te digo que tú pagas, ¿no? Entonces, comimos, yo quería irme a comer el pan con chicharrón y no, vamos al otro lado. Me comí una tacita con 3 uvas, 3 piñas, 3 sandías, es un potecito, una taza de café, una hamburguesa y un pan de molde gigante, pero la mitad, ¿no? Y se acabó. ¿Te llenaste? No me llené. Pero te nutriste a mí. Sí, me nutrí. Nada más. ¿No es cierto? Pero no me cargo de harina. No me cargo de calorías. ¿No? Entonces, tenemos que aprender a eso, porque las enfermedades respiratorias son las sobre todo la tuberculosis, parte de esto. Ya viene después el otro gran problema, porque estamos en primer lugar con multidrogo resistente. Ese es otro harina de otro costo, es otro gran problema. ¿Y dónde son el más grande culpable? ¿Quién es el culpable de que haya tanto multidrogo? Un parte las farmacias, pero en primer lugar nosotros los médicos. Nosotros somos los culpables. ¿Por qué? Estamos en el hospital, ¿no es cierto? Llega un paciente y estamos a la cacería. Esa es la verdad, estamos a la cacería de que ese paciente vaya a nuestro pueblo, ¿no? Y muchos de los colegas actúan no éticamente, ¿no es cierto? Dejando de ver, actúan en una parte de la población básica. La otra no la tocó. Pero ¿qué pasa con esa población a la cual no se mató con el tratamiento parcial que tomó el paciente? Comienza a reconocer y comienza a defenderse de esos remedios que han entrado y hace la resistencia. Comienza a hacer la resistencia porque son los bichos que no murieron a la rifampicina, a la efinacida o tal vez a la piracinamida que lo consiguió. No murieron, pero su biología permitió reconocerlos y hacerse resistentes. Entonces, hace tiempo, y estos bichos que no murieron vuelven a crecer. Nuevamente la enfermedad, y ahí se le da nuevamente rifampicina y se le decía, y el bicho está resistente porque ya lo reconoció. Y ahí se genera la resistencia, la multidrogoresistencia.
El otro camino para que haya multidrogoresistencia, ¿cuál es? Es el hecho de que el paciente toma sus 11 pastillas que le da el Ministerio de Salud, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hace? Se siente bien a los 15 días, se siente bien al mes y ya lo deja. No voy a estar tomándose el paciente, lo deja. Igual, el periodo ha sido corto, hay una subpoblación que queda viva y esos bichos vivos comienzan a reconocer a la medicina que entró y comienzan a generar su resistencia. Entonces tenemos otro paciente con multidrogoresistencia, ¿no? Otra forma, ¿saben cómo hacen en los penales? En los penales hay pacientes con tuberculosis. Al paciente le dan, al reo le dan su pastilla, el reo la mete en la boca, le dan su vaso de avena, se lo toma, pero no se pasa la pastilla, se la guarda por la boca. La bota la seca para venderla. En el penal todo es negocio. Todo se vende, todo se trafica y no toma la medicina. Otra forma de multidrogoresistencia. Ese es un capítulo aparte. Entonces el estado civil influye en la ocupación determinantemente, ¿no? ¿Qué ocupación? Un ejemplo de ocupación con la enfermedad respiratoria. Minero. ¿Ah? Carpintero. Minero. ¿No es cierto? ¿Qué más? Médico. Médico, estamos expuestos a todo. Tuberculosis, salmonelosis, tifoidea, hepatitis. Estamos expuestos altamente. Por más que nuestro sistema inmune esté bien, no podemos. Estamos en contacto con el caldo de cultivo directo de los gérmenes, que es el paciente, que es el ser humano. Y debemos siempre tener presente. Desde ahora ustedes deben acostumbrar a lavarse la mano. No debieron haber sacado los caños públicos así, portátiles, porque deberíamos en el Perú lavarnos las manos a cada rato. La primera fuente de contagio de una enfermedad respiratoria, aunque parezca mentira, no es la línea de no es el respirar, sino las manos. ¿Saben por qué? Porque yo, por ejemplo, acá como todos estamos estornudando, alguien estornuda de reflejo, se agarra. ¿Estornuda? Sí. Salgo de acá y me paso como el otro profesor de cuando doctor Sotelo, con gusto le voy a dar la mano, porque estamos mi lucha en la mano. Así simple, ¿no? Así simple, las manos. Si tengo coronavirus, tengo SIDA, lo que sea, en las manos se lo doy. ¿No? Entonces, la principal fuente de contagio respiratorio para someter es la mano. Entonces, debemos acostumbrarnos a lavarnos las manos siempre, ¿no? ¿Qué más? Lugar de nacimiento. ¿Influye? Claro, pues en Perú. Que nace en Puno y que nace en Lima, definitivamente va a influir bastante, ¿no? Su capacidad respiratoria será otra, su hemoglobina será otra, ¿no? Y las enfermedades de nosotros van a ser muy distintas. Procedencia. ¿Influye la procedencia? Bien. Si viene de África, si viene de Asia, si viene de Norteamérica, puede arrastrar otro tipo de patología distinta a la de nuestra región. Y el domicilio, indudablemente, en nuestro medio, miren ustedes cómo es el frío que hace, ¿no? Donde una casa no tiene, digamos, los servicios sanitarios completos, donde la constitución de la vivienda no protege del frío, ni del agua, ni de la lluvia, no influye en el desarrollo de enfermedades de tipo respiratorio, ¿no? Entonces, hay datos relevantes en función a la afiliación de la historia clínica que nos va a permitir tener una identificación de las enfermedades, ¿no es cierto? Por edades, recién nacidos, neumonías, neumotoras, neumomedicino, enfermedades hereditarias, agenesis pulmonares, fístulas.
En niños, bronconeumonía, tuberculosis, asma, la mucoviscidosis, que no es tampoco común, se ve bastante la enfermedad quística, ¿no? En jóvenes, tragedias, bronquitis, bronquitis y tuberculosis. Pero acá también entra asma bronquial, bastante. Y sobre todo el asma bronquial no diagnosticada. La subclínica muchas veces se confunde con trageditis, bronquitis, faringitis, pero es asma bronquial. Adultos, neumonía, bronquitis, infarto, asma bronquial. Ancianos, bronconeumonía, cáncer pulmonar, neumonía sistémica en la piel. Sexo, ¿no es cierto? Enfisema, bronquitis, neumotórax, cáncer pulmonar, mujeres, asma, PVC. Y acá, como yo les decía, invertimos un poco a nivel global también cáncer o tabaquismo en el caso de la mujer, ¿no? Es relativo. Cuando nosotros veamos, es lo mismo, ¿cuál es la diferencia entre bronquitis aguda y bronquitis crónica? Eso es importantísimo que lo sepan, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre bronquitis aguda y bronquitis crónica? La aguda es de inicio brusco y espontáneo. Ya. Y la crónica es mayor a 2 meses, con una tos que es prolongada. Ya. Pero, también lo que dicen, pero hay, por ejemplo, en los casos de la bronquitis aguda no tiene una repercusión sistémica. ¿Ya? Nunca se ve. Una repercusión sistémica no la tiene la bronquitis aguda. Mientras que una bronquitis crónica sí tiene repercusión sistémica. ¿No es cierto? Una bronquitis aguda es pasajera, de inicio corto, responde a un tratamiento y es reversible, no tiene repercusión. La bronquitis crónica no, ya tiene una repercusión sistémica y es catalogada como causa de EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es una enfermedad persistente, continua, de por vida. No se resuelve y puede tener una implicancia sistémica porque conlleva a una alteración de todo el sistema orgánico del individuo. Entonces la principal diferencia es la bronquitis aguda, el caso pasajero, banal, digamos, estacionario, por decir, en invierno. La bronquitis crónica no, es sistémica, general en cualquier época de la vida y está estrechamente ligada ¿a qué hábito? Al cigarro, ¿no es cierto? Entonces eso es importante poder entenderlo, ¿no? Porque si nosotros lo acoplamos esto en la etiopatogenia de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tenemos que hablar de bronquitis crónica, deriva en enfisema. Las dos causas de EPOC, enfisema y bronquitis crónica. Porque el enfisema puede ser por bronquitis crónica, pero también el enfisema puede ser primario, sin necesidad de ver hábito de tabaco. Bien, sigamos. La raza, tuberculosis, raza negra, tuberculosis. Bueno, en nuestro país no aplica eso. En nuestro país es indistinto. Sarcoidosis sí, a nivel mundial. Aquí podría ser algo, experiencia. A ver. Ya, después vamos a ver un tema que es justo que no está acá. Raza blanca con la fenosis, neumotórax espontáneo, cáncer pulmonar, es cierto, bastante patología, muchas veces sin antecedente de tabaquismo. La raza que cáncer pulmonar también es muy relativa, ¿no? Se dice que hay cierta tendencia. Y la contaminación ambiental, la exposición, ¿no es cierto?, a la contaminación que ahora se ha vuelto bastante común. Si nosotros vemos nuestro pulmón está a propósito, no porque estemos acá. Suficiente con la combustión de los carros en las calles. Con eso ya tenemos carbón en los pulmones. La ocupación, actividad directa de las graves, actividades al aire libre y frío, como le decía, neumonía. ¿Por qué? Por lo que hemos hablado.
¿no? La exposición a que prolifere los gérmenes de la vía aérea superior hace que nosotros aspiremos, ¿no? Aspiremos infección y gérmenes que han proliferado en la vía aérea superior para que desarrolle la neumonía. La exposición en gases tóxicos, nitrógeno clorhídrico, produce neumonitis y neoplasias, sí, indudablemente, ¿no? Como creo que les decía la vez pasada, ¿cómo se echa la gasolina acá cuando ustedes van al grifo y van a echar gasolina? ¿Cómo es el procedimiento? A ver, ¿qué me explica? ¿Cómo es el procedimiento cuando van al grifo? A ver, dígame, a ver, dale. ¿Cuál es el procedimiento cuando van al grifo? Bueno, llegas, Ya. la cantidad que deseas, Ya, sacan el gancho, ya, ¿quién lo saca? el trabajador. El trabajador, el grifero. Sí, El grifero, ¿qué hace el grifero entonces? marca el número que pedía, gasolina, saca la bujía Ya, y abre la tapa del vehículo, destapa la rosca, ingresa la manguera. la manguera y presiona. Así. Y empieza a traer ¿Y qué se siente? El olor a gasolina, ¿no es cierto? Inhalación de gases tóxicos, ¿no? Ese grifero, de acá a un tiempo, algo va a tener. Nosotros mismos. Porque nosotros estamos sentados en el timón, él abre, aprieta la manguera y sentimos la gasolina. Pero nosotros lo hacemos esporádicamente. Esa señorita o ese señor, todo, ¿de cuántos carros sacan? Y hay un efecto de rosca cuando sacamos la tapa de la gasolina. Porque adentro es hermético, está a presión y al calor de la temperatura del carro y del ambiente. Aquí ya es esto, el vapor, ¿no? Tóxico. ¿Cómo es en Estados Unidos? ¿Alguien ha echado gasolina en Estados Unidos? Yo llego con el carro, estaciono en el grifo, me bajo, voy a la máquina, pongo mi código de tarjeta, pongo la cantidad y yo mismo hago la tapa. No hay grifero. No hay grifero. Por el riesgo de esto. Por el riesgo de esto, ¿no? Definitivamente la exposición a gases tóxicos, que parece mentira, es una situación que le parecería no importante, ¿no? Pero la salud de todo ese personal se va a ver que bajar de acá a 15 o 20 años, con un cáncer, con una neumonitis, tal vez con una fibrosis pulmonar, de todo, y nadie se da cuenta. Más estamos preocupados en los relojes de la presidencia, ¿no? Definitivamente son aspectos de salud pública, ¿no? Yo no digo que el ministro de Salud esté al tanto, pero tiene que armar un equipo de sentarse, vamos a armar un equipo, vamos a ver qué está pasando en el país con la población. El país es simple, ¿no? Exposición a polvo de metales, definitivamente níquel, berilio, vanadio, cromo, como Ariana dijo, también madera, ¿cierto? El torno, ¿ustedes saben qué es un torno? ¿Qué es un torno? Es como una rueda de metal para lijar, moldear metales. Eso al contacto bota una chispa y bota micropartículas de metal. No es salir a la mina. Aquel tornero que trabaja con solo su mascarita para que le proteja de la luz de la soldadura, pero si una máscara sin filtro va a aspirar esas partículas de metal hacia el pulmón, originando una fibrosis pulmonar. Los barberos, los peluqueros, también pequeñas partículas de cabello que van a entrar micro de diámetro, que llegan a todas maneras al pulmón con el tiempo, ¿no? Y se comporta como un material inorgánico. ¿Qué quiere decir? Que va a entrar el macrófago, lo va a fagocitar, es cierto, pero como es inorgánico, el fagocito estalla y no lo rompe. Y el fagocito cuando estalla libera sus enzimas
y origina una respuesta necrótica de cicatrización a nivel del pulmón y eso hace que se genere la fibrosis pulmonar, ¿no? Hay que tener bastante cuidado, ¿no? Por la inhalación de estos elementos que son inorgánicos, ¿correcto? Son inorgánicos, parece en detalles simples. Y ustedes van a ir viendo, a medida que van avanzando en los ciclos, estas cosas se van a ir conociendo y ustedes van a ver en las calles, comienzan a reconocer aquellos fenómenos que se están dando, ¿no? Como lo hago con mi hija, ¿no? Creo que se los he dicho con mi hija, caminamos, vamos a un sitio, entramos a un sitio, ¿no? Y como ella estudia medicina de mí, bueno, como ahora vamos a ver fácil, y nos pone a ver la cara de mí. Encuentran fases anémicas, fases dolorosas, fases depresivas, y ustedes también hagan ese entrenamiento, con mucha moderación, ¿no? Por cualquiera lo puede ver que me mira, pero ustedes dicen, hagan un ejercicio y comiencen a descubrir las fases. Cada persona tiene una expresión distinta, y eso es semiología. Entonces, la ocupación determina mucho. Inhalación de polvo, tabaco, algodón, bagazo, harina, corcho, definitivamente, ¿no? Un ejemplo, en el comedor de acá, ¿no? Ya le dije a la señora, pero sin embargo sigue la cosa. Estamos almorzando y entra una paloma. ¿Han visto la paloma? Y la paloma después sale aleteando por encima de la mesa y todo. Esa paloma en su aleteo está buscando hongos, ácaros, de todo. Si defeca, peor, es el caldo de hongos que bota nada, ¿no? Y encima la paloma se sube a las bandejas de los platos que ya han terminado a estar picando en la comida. Nadie hace nada. Nadie hace nada. Y estamos en una facultad de medicina. Yo se lo he dicho a la señora, no puede permitir que ingresen las palomas. Definitivamente, ¿no? Y nadie hace nada. Si va a ser así, yo voy a hablar con la doctora, la coordinadora de medicina, para que le haga un documento formal a las autoridades de la universidad que tiene que ver. Alguna vez alguien dijo y un alumno se quejó que se iba a presentar una demanda en contra de los animales porque son que hace una paloma, miren ustedes. Entonces, no se muestra, comamos por el palomas. Son detalles que poco a poco nosotros debemos ir observando y ustedes van a ir a lucir. Bueno, como decía, las zonas geográficas, por ejemplo, esto. Clínicamente, el paciente viene y refiere, doctor, tengo tos. Ha estado aquí, pero ayer me vino una tos fuerte, ¿no? Y boté con una silicona, ¿no? No le traía un es el plástico que uno pone encima del teclado de la computadora, no es un plástico, ¿no? Yo blanco con la cara, igualito, he botado así, tira de ese plástico y me ha salido un líquido salado. ¿Qué es? Diagnóstico: hidratidosis pública. La vómita, que es la expulsión del contenido del líquido hidratídico con el recubrimiento de la membrana anista o acelular, que tiene esa característica blanco nacarada transparente porque no tiene célula, es como una hoja de cebolla. Entonces son datos por la zona geográfica, Cajamarca, que ya ustedes en medicina van a ir viendo de dónde vienen. Bueno, con patología también ya saben, ¿no? Cómo nos contagiamos del parásito enterovirus. Y nosotros definitivamente, nosotros enfermeros, creo que ya les he repetido, ¿no? En el hospital, pandemia, tuberculosis, nadie tomaba desayuno. Todos iban a tomar desayuno en el hospital. Cirujano plástico, cirujano general, neumólogo, enfermeras, una epidemia masiva de tuberculosis. Ahora, el hecho de que comamos en casa bien, dormamos bien, no tengamos hábitos nocivos, no nos quita el hecho de hacer tuberculosis, porque nos podemos contagiar. ¿Qué significa eso? Eso viene a ser la reinfección exógena de afuera. Es decir, estoy expuesto a una cantidad de bacilos que sobrepasan el sistema inmune. Y ahora,
Por eso debemos proteger, lavarnos la mano, usar mascarilla y obligar que el paciente también use mascarilla cuando tengamos que conversar, ¿no? Y los estudiantes de medicina, definitivamente. ¿Qué cosa es la tuberculina? ¿Qué cosa es la tuberculina? ¿Ah? ¿Para qué sirve la tuberculina? La prueba se hace en el antebrazo. Una prueba que se hace en el antebrazo. Es una prueba, pero ¿qué finalidad? ¿Qué indica? Una tuberculina positiva, ¿qué indica? ¿Ah? Ya, pero ¿qué indica? Yo tengo tuberculosis. ¿Tuviste contacto con alguien que tuvo tuberculosis? Contacto del bacilo. ¿Qué quiere decir? Que yo me hago un PPD, sale por, a mí me va a salir un volcán. Ahorita yo me hago un PPD y me sale un volcán inmenso, porque solamente son 5 milímetros. Bajaron los 5 milímetros y es positivo. ¿Eso qué indica el PPD positivo? Que tengo el bacilo en mi cuerpo. Estoy infectado, pero no significa que estoy enfermo. Esa es la diferencia entre infectado y enfermo. El infectado tiene el germen, pero no es la enfermedad. El enfermo es el que tiene positivo. Pero el PPD sirve como una prueba de reconocimiento del contacto en pacientes inmunodeprimidos, por ejemplo. Ayuda bastante. En niños que no dan su historia clínica completa, no pueden hablar. Un PPD, o signo clínico, o signo radiológico, suma al conjunto de parámetros para hacer un diagnóstico de tuberculosis. Pero no es solamente para ver. Ustedes se hacen ante positividad, ¿no es cierto? Pero implica qué cosa que debo cuidarme, ¿no es cierto? Debo atender la concentración necesaria para no contagiar. ¿Más? Igual, aves, ornitos y caposas, ¿no? Bueno, también, hemoconiosis, todas las variantes de minerales que hay, más la procedencia, definitivamente, al que está en verano, ocurre que reciben como climas húmedos, orilla del mar. Esto también es interesante. Por ejemplo, hay un paciente que viene a Estados Unidos, asmática, viene a Estados Unidos a Lima y se cura, asintomática. Regresa a Estados Unidos y vive con su hermano. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Qué le preguntaría? Primero, ¿en qué parte de Estados Unidos vive? ¿No es cierto? ¿Dónde vive? Segundo, ¿qué le diría? Porque allá no puede vivir, porque la tos, si él viene a Lima, se le pasa todo. ¿Ah? Vive en Florida. ¿Cómo en Florida? Es lagos, jardines, bosques, verdor, todo es verdor. ¿Y qué cosa hay cuando hay plantas y flores? Polen. El polen es un elemento bastante importante. Acá en Brasil no hay polen, hay polvo, pero no hay polen, ¿no? Entonces ella se siente bien cuando viene al Perú, porque no hay polen. En cambio ella vive en el medio del bosque, el polen, ¿no? Entonces es importante. ¿Qué más? Pacientes que viven a altura, como les he dicho, ¿no es cierto? Pueden desarrollar una hipertensión pulmonar. La neoplasia pulmonar y la tuberculosis son más frecuentes en habitantes del área urbana por la polución ambiental. Digamos. Personales, ya sabemos todo lo que hemos dicho. Tabaco, alcohol, drogas, ¿no es cierto? ¿Qué produce la perforación del tabique nasal? La cocaína, nunca se olvida. Cuando encuentren perforación del tabique, cocaína, primera posibilidad, ¿no? Porque inhalan la cocaína. Enfermedades hereditarias, la fibrosis física, el déficit de alfa-1 antitripsina, que está en relación ¿a qué? El déficit de alfa-1 antitripsina en relación al enfisema. Tuberculosis, asma, telangiectasia, tuberculosis pulmonar, etc. Y esto es lo que nosotros estamos hablando, ¿no? Al comienzo.
El primer tiene síntomas: tos, expectoración, disnea, hemoptisis, fundamentalmente. ¿Qué faltaría acá? Fiebre, El dolor. dolor torácico. El dolor torácico, ¿no? Tos productiva, útil, porque aparte de secreciones no productivas, ¿no? ¿Qué dice? No productiva, seca. No productiva, cuando es seca es porque no productiva. Acción refleja. ¿Qué significa? La tos es un mecanismo de defensa del organismo, es un acto reflejo. No se debe sedar la tos, excepto si hay dificultades respiratorias, ¿no? Esa tos porque el muchoide que no para, se pone morado, hay que sedarlo. Pero en sí, en general, una tos no se debe sedar porque es un acto reflejo. ¿Qué significa la tos? Que la vía aérea está inflamada, que la vía aérea tiene un cuerpo o un agente extraño y trata de botar, que la vía aérea está llena de secreción y de flema y el cuerpo trata de expectorar. Es un acto reflejo del mecanismo de defensa. Y esto es un concepto que ya debemos ir cambiando. ¿Qué debemos dar para una tos? Sin ser asmáticos, hay que broncodilatar. No sedar. Si damos un sedante para la tos, estamos inhibiendo el acto reflejo. Entonces, ¿qué dice? Inhibimos la tos, pasa la tos, pero si hay mucha secreción, el bronquio se va llenando como una taza. Porque hemos inhibido el acto reflejo, se va llenando el flema. Al cabo de unas horas viene más fuerte la tos. En cambio, si broncodilatamos, ¿no es cierto? Si broncodilatamos, ampliamos el diámetro del bronquio y entonces eso hace que se desprenda la flema y salga más rápidamente. Botamos más flema y por lo tanto hay menos secreción y la tos baja. Entonces el principio fundamental actualmente es de que una tos no se sea, al contrario, hay que broncodilatar para botar al agente externo, al cuerpo extraño, al microorganismo, a las secreciones, y hacemos el pectoral. Y eso disminuye la tos, ¿no es cierto? La expectoración y la expulsión por intermedio de la tos de secreciones. Ojo también acá, si usted viene un paciente con un alto tos, tengo hace 4 o 5 días con tos. Tos y expectoración verde, amarilla, abundante. ¿Qué hacemos la mayor parte de la medida? Va a tomar su penicilina. Va a tomar su penicilina, su codeína. Se da, miren, su codeína para sedarle la tos, su penicilina para calmar la infección. El paciente no tenía fiebre. Se va con su casa, su jarabe, sus 2 jarabes, sus pastillas se van. A los 5 días, doctor, te peor, sigo con lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque una expectoración verde o amarilla no significa infección. Siempre y cuando no haya fiebre. Si hay fiebre, sí es infeccioso. Pero si no hay fiebre, no es infeccioso. ¿Qué cosa es la coloración verdosa? La expectoración son una mezcla de restos celulares, detritus de la mucosa bronquial, secreción mucosa, ¿no es cierto? Leucocitos, eosinófilos, pero no es un proceso infeccioso. La expectoración verde amarillenta no significa infección, siempre, ¿no es cierto?, que no haya fiebre. Si tenemos expectoración verde amarilla, pero con fiebre, ya la cosa cambia, ¿no es cierto? Nunca se olviden de eso. Y no den penicilina, porque tomen penicilina, si no hay fiebre, esto es un proceso solamente reactivo, viral, pasajero, temporal. La vómica, como les decía, la expulsión de colección líquida, salada, generalmente del líquido diatídico, componente, digamos, de la arenilla. El líquido viene a ser, está constituido por la membrana y la arenilla hidratídica, que es característica, que la vamos a ver. Pero lo importante es cuando vean eso, que bota una membrana, el paciente viene de Cajamarca, viene de Huancayo, no, agotó la membrana. ¿Y qué sabor tenía? Salado, y hicieron el diagnóstico. Sí, doctor, era medio salado, eso es así. Y la hemoptisis y la expulsión de sangre a través de la boca. Esto también es importante, ¿no? La hemoptisis. ¿Todo paciente que viene con hemoptisis tuberculosis? No necesariamente. En nuestro medio, indudablemente por la incidencia, pero no necesariamente significa tuberculosis. Hay que tener en cuenta
que generalmente también es semiología. Nos venían un montón de veces pacientes adultos, doctor, estaba se viene a venir, me da una susto, escupió sangre. A ver, empecé. ¿Tiene tos? No. Solamente me llevo al momento de sentir la sangre, escupí, tosí y salió. No, a ver, no tiene tos. ¿Tiene fiebre? No. ¿Sube las noches? No. ¿Abajo de apetito? ¿El apetito? No. ¿Abajo de peso? No. No tiene nada, excepto una expectoración hemostórica de 1 o 2 veces después no se ha repetido. ¿Qué hacemos? Paciente adulto, relativamente joven. ¿Qué hacemos? La lengua. Varices de base de lengua. Generalmente, si ustedes se ven, en la lengua levantan, tenemos venir. Muchas veces se rompe esa vena, sangre. Entonces, primer paso, señor, ¿sabe qué? Vaya al otorrino, que le vea si tiene varices de base. Después regresa. Listo. Y muchas veces viene con la confirmación. Hay que tener en cuenta eso, digamos. Ya lo otro es característico. ¿Y por qué sangra un paciente con TBC? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es la materia por la cual un paciente con tuberculosis sangra? ¿Ah? ¿Por qué sangra? La cavitación. Cuando tenemos un granuloma, es decir, la necrosis central, cuando tenemos un granuloma, esta necrosis con el tiempo como que se licúa y con la tos se bota, se expectora. Cuando el granuloma sale deja un hueco que es la caverna. Y como es una caverna, es un hueco. La pared de la caverna tiene capilares, vasos sanguíneos. Como el paciente tiene la enfermedad irritativa, esta le produce tos. Cada vez que tose, esa caverna que está hueca, la presión hace que se rompan esos vasos, sangra y por eso se produce la hemolisis. Por ruptura de los vasos sanguíneos de la pared de la caverna se origina la hemolisis en un paciente con tuberculosis. Más rápido. Síntomas de la disnea, sensación de falta de aire, ¿no es cierto? De esfuerzo leve, moderado o severo, en función a la actividad física, ¿no? De reposo que es permanente, aparición brusca de noche, como, digamos, el apnea del sueño, como la enfermedad por reflujo gastroesofágico. La cianosis por variación violácea de la piel mucosa debido al aumento de la hemoglobina, reducción de sangre por encima de 5 gramos. O la existencia de metahemoglobina con la sulfohemoglobina es la que traduce una mala oxigenación tisular. La cianosis puede ser central o periférica. La central la vemos ¿dónde? En los labios. La periférica en el lecho. Disnea, sensación de falta de aire, ¿no? Lo subjetivo es lo que el paciente dice, falta aire. Lo objetivo es el incremento de los núcleos accesorios de la respiración, ¿no es cierto? Incremento de la frecuencia, el tiraje costal que habla de actividad muscular intercostal. El tiraje es el movimiento de los músculos intercostales a ver que el paciente respira. No puede ocurrir cuando la ventilación minutos es solo del 30%, indudablemente no hay una capacidad adecuada de ventilación, puede ser voluntaria, anémica, por fiebre, por ejercicio. Anémica es bastante común también. Disminución del parénquima en el caso del enfisema, la fibrosis, la peristalsis, aumento de la resistencia por función bronquial, bronquitis crónica, asma, o puede ocurrir por acción de la caja torácica que disminuye su capacidad. Cifoescoliosis, obesidad poliomelitis. Esta cifoescoliosis es bastante común, ¿no? En los pacientes de edad, en los ancianos, sobre todo en las mujeres. Por eso las mujeres desde ahora acostúmense a andar siempre con la cabeza erguida. Y tomen leche. No le vengan con el cuento de mi amigo y compañero de promoción, el doctor Pérez Alvela, que la leche no es necesaria, el doctor, es necesaria la leche. Porque tiene calcio. La mujer tiene 2 periodos en su vida que la va a descalcificar en gran cantidad. La primera, el embarazo.
la segunda en menopausia. Ahí es donde la mujer se descalcifica. Y si no tiene reserva de calcio y aumenta la edad, entonces la mujer comienza y no tiene el hábito de mantenerse erguida, comienza a hacer esto. Y viene la sifoescoliosis. Generalmente vemos en las mujeres andinas, ahorita son bajitas, se reduce. El cuerpo vertebral se achica, además que la se encorva, aparece la joroba y caminan así. Ustedes tienen que las mujeres acostúmbrense en posición sentada siempre erguidas, caminar siempre mirando, no en horizontal sino mirando un poquito más para mantener la columna recta, ¿no? Así pues por eso. Y también en muchas ocasiones puede ser producto de enfermedades pulmonares, inclusive fibrosis pulmonar, así pues por eso. Presentación clínica de la disnea pulmonar, pulmonar tipo de puede ser aguda o puede ser crónica, ¿correcto? Forma de disnea crónica. ¿Qué patología es la disnea crónica? El EPOC. ¿Ah? El EPOC. Otro. El asma es intermitente, no es crónico. No tiene periodos de agudo como exacerbación. Ya, el EPOC sí, porque el otro, no, patrón es único que el EPOC es uno, el otro es la fibrosis. O sea, un patrón restrictivo, que es la fibrosis, o un patrón obstructivo, que es el efisema. Aparece, vamos a ver, ya lo hemos visto. Causa de disnea aguda, acá tienen ustedes, esto ya ustedes lo van a leer. Extrapulmonar y pulmonar. ¿Cuál es la mayor causa de disnea extrapulmonar? ¿La de origen? Cardíaco. ¿Es cierto? La disnea de origen cardíaco, no hay otra más. La crónica, también hay cardiovascular, es cierto, más en relación a la insuficiencia cardíaca congestiva, la extrapulmonar. Y acá están todas las causas de origen pulmonar. ¿Cómo exploramos la disnea? Hay que observar el ritmo, la frecuencia, presencia de ortopnea. ¿Qué es la ortopnea? Dificultad para respirar. No poder estar en posición centro horizontal, ¿no? El equilibrio dorsal. Línea de esfuerzo permanente o paroxística, línea de asma bronquial, ¿no? En el asma bronquial, como le digo, tiene periodos de exacerbación con un periodo de remisión. Acceso de tos espasmódica, premio inspiratorio, entonces del sistema cardíaco. Esto es lo que nosotros debemos explorar en la historia clínica con respecto a la disnea. Los tipos de respiración que hay, y ustedes saben que la más importante son la de Kussmaul, la de Cheyne-Stokes y la de Biot, ¿no? La de Kussmaul ya saben que es rápida, profunda, continua. Esa es la de Kussmaul. ¿En qué enfermedades se da? Ya ustedes lo leerán, ¿no? Entre la Cheyne-Stokes y la Biot, ambas tienen una condición similar, que son los periodos de apnea. Pero la diferencia radica en que la Cheyne-Stokes tiene mayor amplitud la fase de respiración, respira más profundo, mientras que la de Biot es plan, amplitud no está. Pero son las tres principales, la Biot, Cheyne-Stokes y Kussmaul. El dolor torácico, posición de, ¿cómo se llama esta posición? Antiarritmia. Levin, ¿es cierto? Posición de Levin, llevar la mano, Dios no quiera que alguna vez estemos en posición, como usted todavía no, yo ya estoy en la lista. Entonces, dolor torácico opresivo. Es una manifestación del paciente que también se lleva el puño al pecho, ¿no? Porque es un dolor de carácter opresivo. Cualquier dolor moreno localizado por encima del diafragma, considerado dolor torácico, ¿no? La presión medular del cielo va del C6 a la vértebra T2 como proyección de irradiación del dolor. Diagnóstico diferencial del dolor torácico cardíaco, que puede ser isquémico, no isquémico, óptico, el músculo esquelético, el esofágico, el intradiafragmático, el glandular
o el psicógeno, ¿no? Este es lo más común en la emergencia, ¿no? El síndrome conversivo, ¿no? Ese es lo más común. O sea, a los dolores torácicos de origen psicógeno le decimos síndrome conversivo. ¿Por qué? Porque quiere convertir sus síntomas en una enfermedad, pero no hay enfermedad, por eso le llamamos síndrome conversivo. Tipo de dolor torácico según la zona, ¿no es cierto? Vean ustedes. Entonces, acá debemos tener en cuenta, por ejemplo, epigastrón, importante, precordial, ¿no? Y el otro, hombro, también, cuello, ¿no? Como zona más de patología más importante. Desde el punto de vista pulmonar, ¿cuál sería? Las paredes, pues, ¿no? Las paredes, ¿no? Embolia, pleuresía, neumotórax, ¿no? Que es lo más característico. Dolor torácico de origen respiratorio, tromboembolismo pulmonar, ¿no es cierto? Muy parecido al dolor cardiogénico, no irradiado, ¿no? Irradiado retroexternal, disnea, tos, cianosis y hemoptisis, ¿no? Hay falta de hemoptisis. Tengan en cuenta que en el caso del tromboembolismo pulmonar y en el caso del infarto agudo del miocardio son dos condiciones que no ameritan la espera de la respuesta de los exámenes de análisis, del examen de imagen. El tromboembolismo como el infarto nos obliga a iniciar un tratamiento sin resultado. Si clínicamente me parece una embolia, debo actuar. Si clínicamente me parece un infarto, debo dar el tratamiento, no esperar el resultado. Si doy tratamiento y no lo es, no va a pasar nada. Pero si le doy el tratamiento y lo es, le salvo la vida. Porque las dos condiciones, el tromboembolismo o el infarto, matan. Y debemos si estamos sospechando que es un infarto o que es un tromboembolismo pulmonar, inicia un tratamiento. No esperen los resultados. No pueden la mamografía, la radiografía, el electro, los repliques de coagulación, no esperen. Inicia el tratamiento, ¿no? Y le puede salvar la vida. Pleuritis, un dolor punzante, cortante, ¿no? Con localización costal, a nivel de la costilla, generalmente en el tercio inferior de la costilla, ¿no? Se irradia el cuello, aumenta con los movimientos de la respiración, ¿no es cierto? Y es de mayor duración con evento isquémico y de menor intensidad, es decir, es un dolor inspiratorio. El de la pleuritis o dolor pleural es un dolor inspiratorio. En neumotórax, presión brusca, súbita, dolor agudo en el tórax de tipo pleural, con disnea, opresivo. Antecedente, alguna contusión. Paciente que tenga dificultades, doctor, me he caído. Me caí jugando pelota, me golpeé. Cuando me levanté, me faltó el aire. Neumotórax. O me golpeé con el filo de la carpeta, del escritorio, ¿no? Hubo un caso bastante conocido en un avión, en pleno vuelo aéreo. Un paciente se levanta y va al baño, está regresando al baño de su asiento, ¿no? Hay turbulencia, se resbala y se golpea con uno de los respaldares de uno de los asientos. Cae al suelo, bruscamente, dificultad respiratoria, disnea, se puso morado, y había un médico en el avión. Y con un cuchillo le ha sacado la aire. Con un cuchillo. El cuchillo es paradrapo y tenía un tubo de esos de vidrio que vienen en los vasos para tomar, pero de vidrio. Con eso lo metió, le puso y sacó el aire. Porque si no se puede morir también. Si el otro pulmón es un paciente de edad, no compensa, se muere de insuficiencia respiratoria.
neumotórax, ¿no? Tumores asintomáticos, indudablemente alta neumonía lobar, dolor lancinante en la etapa. ¿Describir por qué? El dolor de la neumonía. ¿Por qué es el dolor de la neumonía? El dolor por el derrame para neumonía. Ya después vemos. El dolor torácico debemos valorar cómo aparece, dónde se localiza, qué tan intenso es, se propaga, dura, se presenta en algún horario especial, porque también hay dolores que son solamente en la noche, ¿no? Factores exacerbantes, agravantes y sistemas que nos acompañan. Creo que es lo más importante. Todo esto debemos explorar para tener una idea e identificar que el dolor sea de origen respiratorio o extrarrespiratorio. Locales, dolor prolífico intenso, mialgia, neuritis, periodontitis, condritis. Dolor propagado, lesión de columna, osteoporosis anémica, dolor referido a afecciones coronarias, gástricas, vesiculares, dolor psicótico dependiendo de la enfermedad emocional. Así, digamos, de acuerdo a su ubicación, podemos nosotros tipificar el tipo de dolor. Acá hay un dolor, miren, torácico que deben siempre tener externo. Condritis, ¿no? Que va en relación muchas veces también a los síndromes convulsivos, ¿no? De repente un paciente hizo un ejercicio, levantó peso de manera repentina, de manera brusca, ¿no? Y se produjo una condritis. Entonces el paciente viene y dice, doctor, tengo un dolor intenso, brusco, repentino, en la región precordial, indudablemente que le duele, no irradiado, pero definitivamente un dolor en región precordial, así no sea irradiado, no sea clásico, amerita un estudio. Cuando entra, decimos, ¿desde cuándo está? Le tomamos la presión normal, frecuencia normal, saturación normal, pero hay un dolor acá. ¿Cuál es la diferencia? Es que si yo pongo mi dedo y presiono en la zona del dolor y me diga, me duele, eso es una condritis. Porque el dolor torácico y el dolor cardiogénico no duelen a la vez. ¿Correcto? No duelen a la vez. La digitopresión positiva implica una condritis, ¿no? Mucho ojo. ¿Qué más? Bueno, ¿quién tose? Indudablemente. Tos, expiración forzada con glotis cerrada al inicio de la reacción de los músculos respiratorios, expiración forzada que abre la glotis. Ahí estamos hablando perfectamente de lo que es la tos. Pero es el síntoma principal de la enfermedad respiratoria, como lo dije yo, es un acto reflejo de defensa de la vía aérea, ¿no? Expectoración es el material que sale del tracto inferior. Hay que estudiar desde cuándo expectora, ¿no es cierto? ¿Qué tiempo de duración tiene su expectoración? La cantidad y la hora en que expectora también es importante porque podemos, cuando me viene, por ejemplo, un niño, viene con la mamá, 8 años, mi hijo está con tos permanentemente. Pero a partir de las 6 de la tarde comienza a toser, la noche no duerme, ni duermo yo, sigue la tos, amanece la mañana y desaparece la tos. ¿Qué es? ¿Qué tiene el niño? ¿6 años? Tos en la tarde, al atardecer, al anochecer, durante la noche, y la mañana desaparece. ¿Qué tiene el niño? Diagnóstico, tos. Realmente esa sintomatología en la noche, en Lima sobre todo, usted también con el invierno, a partir de las 4, a mediodía sale sol, ¿no? Sale una resolada, un poco sol. A partir de las 4 o 5 de la tarde comienza a ser frío, comienza a haber humedad y la humedad implica sobre los pacientes atópicos. ¿Qué significa atópico? Alérgicos, es decir, una respuesta a eso. Y generalmente estos pacientes alérgicos o atópicos que
una tos durante la tarde y durante la noche son asmáticos. Tos nocturna sin fiebre es asma bronquial, hasta no demostrar lo contrario. Nunca se olviden eso. Dicen bronquitis, toma jarabe, le dan penicilina, ampicilina, ciprofloxacina, loratadina, todas las siglas. El paciente sigue con tos o sigue aumentando la tos. Y ojo, por eso le decimos nosotros, ¿no?, los médicos o los que están en la especialidad, nosotros podemos diagnosticar, debemos diagnosticar los verdaderos casos de asma bronquial. Porque el de la crisis asmática, ¿no?, el que llega con broncantes, sibilantes, el heladero o el panadero, todo el mundo, ese tiene asma. Pero los casos que vienen con tos, sin flema, no productiva, sin broncantes, sin sibilantes, pero de presentación mayormente en la tarde o en la noche y que tienen antecedente alérgico, de rinitis, faringitis, ¿no? Eso probablemente sea asma bronquial, ¿no? Es importante lo de la tos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una... ¿Por qué no hay sibilantes? Si es asmático, ¿por qué no hay sibilantes? ¿Por qué no hay sibilantes? ¿Qué cosa es un sibilante? El sibilante es el espasmo del bronquio por contracción del músculo de Reisensen, ¿no es cierto?, que disminuye el diámetro de tal forma que cuando el aire pasa silba. Si yo soplo una caña silba, no silba, igualito. Entonces silba. Pero ¿qué pasa si ese espasmo es leve y no es un espasmo severo? Es decir, no disminuye el diámetro capaz de estimular el reflejo de la tos como un mecanismo de defensa, porque hay cierta mucosidad de gas, se produce la tos, pero no es capaz de reducir tanto como para que cuando el aire pase silbe el bronquio. No hay sibilante, pero sí hay tos seca, no productiva, nocturna, de desaparición matutina. Eso es espasmo bronquial hasta no demostrarlo. Como les decía, tratamiento broncodilatador. El mejor broncodilatador, beta-2 adrenérgico en inhalación. El resto, el jarabito, ya pasó a otra etapa. Todo el mundo puede usar su inhalador sin ser asmático. Si yo quiero expectorar, uso un inhalador. Si a mí yo quiero calmar una tos, uso mi inhalador. Porque ya saben que al usar mi inhalador voy a broncodilatar, ¿no es cierto? Y voy a hacer que salga la flema, que salga el bicho, que salga el polvo, que salga el cuerpo extraño, expector. Y al expectorarlo, se inhibe el efecto o el acto reflejo de la tos. Entonces lo mejor es, no significa que sea un asmático cuando uno usa, ¿correcto? Si se damos la tos, como yo decía, mucho peor, se va llenando el vaso de agua, porque como se cortado el reflejo de la tos, la secreción se va llenando, se va llenando. A la poco viene la tos más fuerte, más sexy. Y lo que era seca ahora se hace productivo, ¿no? Pero no botamos todo y se suscita producción. Correcto, entonces hay que tener estos antecedentes. ¿Qué debemos saber del esputo? Su color, su viscosidad. ¿No es cierto? Como les decía, toda expectoración verde amarilla no significa infección mientras no haya fiebre. Si hay expectoración verde amarilla, puede ser un paciente asmático. ¿Qué pasa con el paciente asmático? Como hay una disminución del diámetro y el paciente asmático es alérgico, hay una hipersecreción de moco, hay aumento de moco. Entonces el moco, como el bronquio apenas se cierra y el moco no sale con facilidad, se pega y se queda ahí horas o se queda ahí días. Entonces mientras está pegado ahí, el revestimiento de la mucosa bronquial cae, ¿no es cierto? Hay una descamación del epitelio, ¿no es cierto? Hay un aumento de la secreción del moco y muchas veces sale color plumizo, plomo, y otras veces sale verde amarillo. Entonces esa secreción de polvo que sale no significa infección siempre y cuando no haya fiebre. Si hay fiebre ya podemos tratar de eso. Pero si no hay fiebre, es una expectoración producto de detritus, células
secreción, mucosidad, pero no significa infección. La viscosidad, si es mucoso, si es purulento, si es filante. ¿Qué significa filante? Si se estira como una liga, como un gel, ¿no? Es una característica que también la vemos en el lama comercial. El lama generalmente es plomizo, con grumos negros, filante, que se estira. Características de secreción bronquial. Acá tienen ustedes, ¿no? Todos los colores avisos y colores. El olor también es importante. No es, digamos, muy inespecífico, pero sí hay que tener en cuenta la fetidez, que es característica de gangrena. Toda afectación fétida significa gangrena. Y si es olor fecal, ¿qué está pasando? Puede haber una fisadura, la presencia de fisadura. Sabor salado, bronquitis, sobre todo, más que bronquitis, que hemos dicho sabor salado, hidroquitis, la arenilla hidráulica de esa. Amargo, abscesos, intrusiones, aire, indudablemente por restos alimenticios. Diría yo, más que aires, por ejemplo, la expectoración rosada y espumosa. ¿En dónde la encontramos? Expectoración rosada, espumosa, paciente con ortopnea. Hipertensia. ¿En dónde vamos a encontrar? Expectoración rosada, espumosa, con disnea, hipertensa y apellido. ¿Y qué color es caballo blanco Napoleón? ¿Qué es? Edema agudo pulmonar. El edema agudo pulmonar nos da una expectoración asalmonada, media rosada, ¿no? ¿Por qué? Porque es una extravasación de plasma en los alveolos y eso lo expectoramos, pero como está congestivo, generalmente producto de una crisis hipertensiva, lo expectoramos medio rosado.